Mi esposa me envió un mensaje de texto a las 11 de la noche, no vengas a casa esta noche, necesito espacio. Respondí con una sola palabra, está bien. A la mañana siguiente se despertó y encontró la casa listada para la venta en Zillow con fotos profesionales. Llamó 47 veces. Respondí a la 48. Mi esposa me envió un mensaje de texto a las 11 de un martes por la noche. No vengas a casa esta noche. Necesito espacio. Estaba sentado en el estacionamiento de un Marriott en la calle South Tryon en Charlotte, todavía con mi traje, todavía sosteniendo la comida para llevar tailandesa que había comprado porque pensé que podría tener hambre. La comida se estaba enfriando. Leí el mensaje 3 veces. Luego escribí una sola palabra. Está bien. Y conduje hasta el hotel, me registré, puse una alarma para las 5:30 y me acosté sobre las sábanas mirando al techo porque ya sabía algo que ella no sabía. Algo que había sabido durante exactamente 11 días. A la mañana siguiente, mientras Renata todavía dormía en la casa que habíamos construido juntos en el barrio de Dilworth de Charlotte, una publicación se activó en Zillow. Fotos profesionales, 6 cifras por encima del precio de venta. Descripción completa. 3 dormitorios, 2 baños y medio, pisos de madera originales, la pérgola que había construido con mis propias manos el verano en que nos mudamos. Me llamó 47 veces antes de las 9 de la mañana, respondí a la 48. Antes de continuar, si este tipo de historia se relaciona con algo por lo que has pasado o con alguien que conoces, suscríbete ahora mismo. Deja un comentario a continuación y dime cuál fue el momento en que supiste que todo estaba a punto de cambiar. Leo cada uno de ellos. Y presiona ese botón de me gusta. Ayuda a más personas a encontrar estas historias. Mi nombre es Holden Crest. Tengo 44 años. Soy abogado de bienes raíces en Charlotte, Carolina del Norte, lo que significa que sé más sobre derecho de propiedad, transferencias de escrituras y acuerdos de listado de lo que la mayoría de la gente quiere saber. He pasado 17 años revisando contratos, cerrando transacciones y asesorando a clientes sobre lo que poseen, lo que deben y a lo que tienen derecho cuando un matrimonio se desmorona. Nunca pensé que necesitaría ese conocimiento para mí. Durante 12 años, fui el tipo de esposo que pensaba que el esfuerzo era suficiente. Trabajé duro. Volví a casa. Me presenté a las cosas. Fuimos de vacaciones a Asheville y una vez a Portugal para nuestro 10º aniversario. Y pensé que así era como se veía el amor a largo plazo. Presencia, consistencia, un hombre que no desaparecía. Renata dirigía su propio negocio de diseño de interiores desde un estudio cerca de Southen. Y era buena en ello. Genuinamente talentosa, el tipo de persona que podía entrar en una habitación e inmediatamente ver en qué se suponía que debía convertirse. Tenía opiniones sobre todo. Colores de pintura, accesorios de iluminación, el ángulo exacto de un sofá contra una ventana. Y lo encontré encantador durante 9 de nuestros 12 años juntos. La casa en Dilworth era suya en espíritu, aunque nuestros 2 nombres estuvieran en la escritura. Ella había diseñado cada centímetro de ella. Las estanterías empotradas en el estudio, la isla de la cocina que había hecho a medida con una losa de cuarcita brasileña. El baño principal con la bañera independiente que costó más que mi primer coche. Yo había extendido los cheques y no había hecho casi ninguna pregunta porque verla dar vida a esa casa la hacía feliz de una manera que no entendía del todo, pero que agradecía presenciar. No tuvimos hijos. Esa fue una elección que habíamos hecho juntos a nuestros 30 y pocos años. O al menos pensé que la habíamos hecho juntos. Renata había sido firme al respecto. Dijo que su trabajo era su vocación, que no podía darles a un hijo y a sus clientes lo que se merecían. Yo había aceptado eso. Me dije a mí mismo que lo aceptaba. Mirando hacia atrás, me pregunto cuántas cosas había aceptado que realmente no había examinado. La primera vez que algo se sintió mal, lo descarté como estrés. Eso fue en septiembre, unos 14 meses antes de la noche del mensaje de texto. Renata había conseguido un contrato importante, la renovación de un hotel boutique en Noda, el distrito de las artes al norte de Uptown Charlotte. Era el proyecto más grande de su carrera. Estaba emocionada de una manera que no había visto en años, casi eléctrica con ello,
trabajando hasta tarde, recibiendo llamadas a horas extrañas, enviando mensajes de texto constantemente. Me dije a mí mismo que así era el éxito para ella. Me dije a mí mismo que estaba orgulloso de ella. Empezó a ir a la oficina los sábados, luego los domingos. Dejó de preguntar por mis casos, que siempre habían sido nuestro ritual en la mesa. Yo explicando algún rincón oscuro del derecho de propiedad, ella escuchando con genuina curiosidad, haciendo preguntas que me sorprendían por su agudeza. Eso se detuvo. Me dije a mí mismo que ambos estábamos ocupados. Me dije a mí mismo que esto era temporal. Luego, en noviembre, noté que había cambiado el código de acceso de su teléfono. Había tenido los mismos 4 dígitos desde el año en que nos casamos. Noté el cambio porque había cogido su teléfono para mirar una foto que había tomado en la casa de un cliente y mi memoria muscular fue a escribir el antiguo código y no funcionó. Ella estaba en la cocina. Dejé el teléfono y no dije nada. Fue entonces cuando empecé a prestar atención. No soy una persona dramática. No contraté a un investigador privado. No revisé su bolso ni seguí su coche. Soy abogado. Pienso en términos de evidencia, y sabía lo suficiente como para saber que la sospecha emocional no es evidencia. Lo que hice fue más silencioso que eso. Comencé a observar con el mismo desapego que aplicaba a los casos. Observé patrones. Noté discrepancias. Y dejé que el tiempo hiciera lo que el tiempo siempre hace, revelar. El proyecto de renovación del hotel trajo a un hombre llamado Sullivan Price a nuestra órbita. Él era el arquitecto principal del proyecto Noda, un hombre de 40 años de Denver que se había mudado a Charlotte 2 años antes. Lo conocí exactamente una vez en una cena de inicio de proyecto en un restaurante en la calle North Davidson en diciembre. Era alto, de voz suave, con el tipo de confianza fácil que proviene de nunca haber tenido una puerta cerrada en su cara. Llamó a Renata por un apodo que nunca la había oído usar. Ella se rió de cosas que él dijo antes de que terminara de decirlas. Le estreché la mano, nos llevó a casa y no dije nada. En enero, encontré un recibo en el bolsillo del abrigo de Renata mientras llevaba su chaqueta a la tintorería. Un restaurante en Park Road un sábado por la tarde. 2 pedidos de comida, una botella de vino. Renata me había dicho que ese sábado estaba en una consulta de diseño en Ballantine. Me quedé en nuestra cocina sosteniendo ese recibo durante mucho tiempo y luego hice lo que cualquier persona razonable y metódica hace cuando cree que los cimientos de su vida pueden estar resquebrajándose. Comencé a hacer preparativos no por ira, no por venganza, sino por algo mucho más frío, el instinto tranquilo y practicado de un hombre que ha pasado toda su carrera protegiendo a las personas de lo que sucede cuando los acuerdos se desmoronan. Aquí hay algo que la mayoría de la gente no sabe sobre la ley de bienes raíces en Carolina del Norte. La propiedad marital es distribución equitativa, no distribución igualitaria. Eso no es un tecnicismo. Lo es todo. Significa que un tribunal no divide los activos por la mitad automáticamente. Pondera las contribuciones, las circunstancias, la culpa económica. Significa que un cónyuge que ha estado financiando una casa, manteniendo una casa y manteniendo el principal capital profesional en un hogar no va a perder automáticamente la mitad de todo. Yo sabía todo esto. Había asesorado a clientes sobre exactamente estas dinámicas docenas de veces. Sabía lo que tenía que suceder antes de que comenzara cualquier procedimiento formal. Sabía qué conversaciones tener y cuándo tenerlas, y crucialmente, cuáles no tener todavía. No le dije nada a Renata. Llamé a mi colega Petra Nakamura a su firma en East Trade Street. Petra maneja litigios domésticos, específicamente divorcios de alto patrimonio. Le había referido clientes durante una década. Le expliqué la situación en el mismo tono plano y organizado que uso para cada llamada profesional. Me hizo 3 preguntas. Las respondí. Dijo, ven a verme el jueves. ¿Lo hice? La reunión con Petra duró 2 horas. Me explicó mi posición. Me explicó qué documentación necesitaría. Me explicó cómo podría ser un primer movimiento estratégico. Y luego dijo algo que ya sabía. Pero necesitaba escuchar de otro abogado. Hagas lo que hagas, Holden, no la confrontes hasta que estés listo porque en el momento en que ella sepa que tú sabes, el reloj comienza a correr.
Yo no estaba listo todavía. Necesitaba 11 días más. Esos 11 días fueron los más extraños de mi vida. Fui a trabajar. Revisé búsquedas de títulos, preparé transferencias de escrituras y asistí a un cierre para un desarrollo en el lado de South Park de Charlotte que había estado gestionando durante 18 meses. Llegué a casa a una casa que todavía olía a las velas de Ranata y todavía tenía su revista de diseño apilada en la mesa de café y todavía tenía su voz moviéndose por las habitaciones. Cené con mi esposa. Le pregunté por su día. Ella preguntó por el mío. Vimos la televisión en la misma habitación. Nunca me he sentido más solo en mi vida, y nunca he estado más controlado. Porque esto es lo que sabía cuando comenzaron esos 11 días. Sabía que la casa en Dilworth fue comprada en su totalidad con mi capital prematrimonial y ahorros conjuntos que podía documentar. Sabía que el negocio de diseño de Ranata, aunque exitoso, operaba con pérdidas durante los primeros 4 años de nuestro matrimonio, y había sido parcialmente subsidiado por los ingresos del hogar que yo generaba. Sabía que mi nombre era el primero en la hipoteca y que la propiedad se había apreciado en casi un 60% desde que la compramos. Y sabía que bajo la distribución equitativa de Carolina del Norte, la mala conducta económica, incluida la falta marital, es una consideración admisible. También sabía algo más inmediato, algo que no tenía nada que ver con la ley y todo que ver con las matemáticas específicas de lo que estaba a punto de hacer. Ranata había estado diciéndole a la gente que estábamos bien, a sus clientes, a sus amigos, a su madre en Greensboro. Sabía esto porque su amiga más cercana, una mujer llamada Darcy, que había estado en nuestra boda y a quien siempre le había caído bien genuina y separadamente de Ranata, me había enviado un mensaje de texto en febrero preguntando si todo estaba bien. Había dicho que Ranata parecía distraída. Había dicho que algo se sentía mal. Darcy no sabía lo que me estaba diciendo. Solo pensó que estaba comprobando cómo estábamos. Le dije a Darcy que todo estaba bien y seguí observando. El mensaje de texto llegó un martes. Marzo, una noche fría para Charlotte, lo que quiere decir que hacía 48 grados y se sentía ártico para los estándares locales. Había trabajado hasta tarde. Me había detenido en un lugar tailandés en Central Avenue. Estaba en el estacionamiento de mi edificio de oficinas cuando llegó el mensaje. No vengas a casa esta noche. Necesito espacio. 7 palabras. Sin puntuación en la segunda oración. El tipo de mensaje que envías cuando lo has estado ensayando. Está bien. Conduje hasta el Marriott en Southern. Ya había hablado con Petra esa tarde, no sobre el mensaje de texto porque no sabía que iba a llegar, sino sobre los próximos pasos finalizados. El listado ya estaba preparado. Ya había contratado al fotógrafo 3 días antes. Ya había hablado con el agente de listado, un colega llamado Grant Whitfield de una firma en Providence Road, y le había explicado la situación en términos cuidadosos y medidos. Grant era discreto y profesional y había estado en bienes raíces residenciales en Charlotte durante 20 años. Entendía cómo moverse en silencio. El listado estaba listo para publicarse en el momento en que yo lo autorizara. Desde una cama king en ese Marriott, con las persianas abiertas y el horizonte de Charlotte tenue a través del cristal, le envié a Grant un mensaje de texto. Adelante. Y luego puse una alarma y me quedé allí y no dormí. Antes de contarte lo que pasó esa mañana, necesito contarte algo sobre los 11 días anteriores. Porque esos días importan de una manera que no entendí completamente mientras los vivía. Esos 11 días no fueron el comienzo de nada. Fueron la última etapa de algo que había estado terminando durante más tiempo del que quería admitir. Más tiempo, creo, del que Ranata y yo habíamos estado dispuestos a nombrar juntos. Los matrimonios no fracasan en un momento. Fracasan a través de 100 pequeños momentos que cada uno parece otra cosa. Una conversación que se vuelve más corta de lo que solía ser. Un silencio que deja de ser sociable y comienza a ser cuidadoso. Un hábito de no hacer ciertas preguntas porque hacerlas requeriría responderlas también. Esa lenta erosión había estado ocurriendo en nuestra casa en Matilda Avenue en Dilworth durante al menos 2 años, quizás más. Lo sé ahora. No lo sabía claramente mientras sucedía porque estaba demasiado cerca de ello y demasiado comprometido con la versión de nuestra vida en la que creía. Había construido una buena vida.
Quería creer que era una vida compartida. Los 11 días fueron los días entre cuando entendí por primera vez que no era compartida, no de la manera que necesitaba que fuera, y cuando estuve listo para actuar. No uso la palabra actuar a la ligera. La digo con precisión. Necesitaba actuar desde una posición de claridad, no de reacción. Necesitaba tomar decisiones que pudiera respaldar dentro de 3 años, dentro de 5 años. Necesitaba ser el hombre que me había entrenado para ser, incluso cuando cada instinto tiraba hacia algo crudo y más destructivo. Así que, me preparé y esperé. Y luego ella me envió un mensaje de texto a las 11 de un martes por la noche, y la espera había terminado. Déjame explicarte algo sobre cómo se siente ser el metódico. La gente asume que cuando alguien maneja una crisis con calma, no la siente. Eso no es cierto. Sentí cada centímetro de esa noche. Pensé en la forma en que Renata se había reído la primera vez que la llevé a ver la casa de Dilworth, de pie en la sala de estar vacía, señalando las molduras del techo, diciéndome lo que veía allí. Pensé en nuestra cena de 10º aniversario en una terraza en Lisboa. La forma en que la luz cruzaba el río. La forma en que me había mirado a través de una mesa y había dicho que no podía imaginar otra vida. Pensé en la última Navidad, que había sido buena, genuinamente buena, con su familia en Greensboro, el tipo de festividad que se siente sólida. Pensé, ¿fue algo de eso real, o era yo el único que realmente estaba en ello? Y luego sonó la alarma y me levanté y me puse el traje y me convertí de nuevo en abogado. Su primera llamada llegó a las 7:12 de la mañana. Estaba en el restaurante del hotel con una taza de café y un informe legal que no estaba leyendo. Vi mi teléfono iluminarse. ¿Renata? Dejé que fuera al buzón de voz. Volvió a llamar a las 7:14 y 7:17 y 4 veces más antes de las 7:30. Esperaba que viera el listado porque sabía cómo se movía por internet por las mañanas. Configuraba alertas de Google para propiedades en nuestro vecindario, lo había hecho durante años, se mantenía al tanto de lo que sus competidores estaban diseñando en casas comparables. La notificación de Zillow habría llegado automáticamente. Fotos profesionales, 6 cifras, el interior que había diseñado con sus propias manos, presentado a extraños como una mercancía. Solo puedo imaginar cómo se sintió eso. Y quiero ser honesto contigo, no hubo satisfacción en esa imaginación. Solo una terrible y hueca clase de claridad. Para la 9ª llamada, los mensajes de voz habían comenzado. No los escuché hasta esa tarde. En orden, pasaron por confusión, luego ira, luego algo cercano al pánico, luego un registro que no le había escuchado en años. Algo crudo y real y asustado. Para la 20ª llamada, los mensajes eran más silenciosos. Para la 30ª, dejó de dejarlos. Llamó 47 veces. A la 48, respondí, Holden. Su voz era áspera. Había estado llorando. Conocía el sonido específico del llanto de Renata. Era algo que había escuchado quizás 6 o 7 veces en 12 años porque no era una persona que llorara fácilmente, y cada vez se había sentido como una ruptura en la atmósfera. Este era ese sonido. Holden, ¿qué hiciste? Puse la casa en venta, dije. Grant Whitfield tiene el listado. Espera interés esta semana. El mercado en Dilworth es fuerte en este momento. No puedes simplemente Holden. Esta es mi casa. Nuestros 2 nombres están en la escritura, dije, pero creo que conoces las finanzas mejor que eso. Silencio entonces. Lo sabías. Lo has sabido por un tiempo. Sí, dije. Otro silencio. El tipo que tiene peso. ¿Por qué no dijiste nada? Porque necesitaba estar listo, dije. Y me enviaste un mensaje de texto a las 11 diciéndome que no volviera a casa. Así que, pensé que la conversación podría comenzar por la mañana. Ella no dijo nada durante mucho tiempo. Oí su respiración. Oí muy débilmente el sonido de la casa, el crujido que siempre hacía el 3er escalón, lo que significaba que se estaba moviendo por las habitaciones. Moviéndose por una casa que ahora tenía un número de listado adjunto. ¿Dónde estás? Preguntó finalmente. Tengo una oficina, dije.
Me quedaré en el Marriott hasta que tengamos un marco legal establecido. Petra Nakamura se encarga de mi lado de las cosas. Te recomendaría que llamaras a alguien hoy. ¿Petra? Ya tienes un abogado. Soy abogado, Ranata. Lo he sido durante 17 años. Hice una pausa. Haré que Grant te envíe los detalles del listado. Deberías saber qué hay en los materiales de marketing. Hizo un sonido para el que no tenía un nombre. No una palabra, solo un sonido. Y luego dijo, Holden, cometí un error. Lo sé, dije. Yo también. Varios durante mucho tiempo. Podemos hablar de todos ellos, pero no hoy. No hasta que haya un marco. Terminé la llamada. Mis manos estaban completamente firmes. No tengo explicación de por qué, aparte de que había pasado 3 meses preparándome para ese momento y la preparación es lo único que sé hacer con el miedo. Los días que siguieron no fueron ordenados. Quiero ser honesto sobre eso. Hay una versión de esta historia donde el hombre metódico nunca se inmuta, donde el abogado que anticipó todo navega a través del colapso de su matrimonio sin sufrir daños. Esa no es esta historia. Me mudé a un apartamento amueblado en el 9º piso de un edificio en Moreat Street en Uptown Charlotte. El apartamento tenía paredes blancas y muebles sobrantes de otra persona en el armario y una vista de la ciudad que era técnicamente impresionante y se sentía como mirar la vida de otra persona. Pedí comestibles en línea durante la primera semana porque no sabía cómo ser una persona que iba a una tienda de comestibles sola. Había aprendido durante 12 años de matrimonio a hacer arreglos para 2 personas en cada acto doméstico. Cuánto café, que guardar en el refrigerador, cuántas toallas. Todo ese conocimiento resultó ser inútil ahora y extrañamente difícil de desaprender. Llamé a mi hermano Fletcher, que vive fuera de Denver, y le conté el resumen de lo que había sucedido. Fletcher es 3 años mayor que yo y ha estado casado con su novia de la universidad durante 20 años y maneja todo con un tipo de humor constante que siempre he envidiado. Escuchó sin interrumpir, ¿qué es lo que tiene Fletcher? Nunca interrumpe. Cuando terminé, dijo, parece que lo estás llevando mejor de lo que realmente estás. Probablemente, dije. Lo del listado de la casa fue audaz. Fue estratégico, dije. Holden, dijo suavemente. Lo sé, pero también fue un poco audaz. Lo digo con amor. Aprecié eso más de lo que le dije. Mi padre llamó cuando se enteró porque Fletcher lo llamó primero, lo que Fletcher siempre hace. Mi padre tiene 71 años y vive en una casa fuera de Raleigh que ha ocupado durante 38 años, y tiene opiniones sobre la mayoría de las cosas, incluido mi matrimonio, que nunca había expresado completamente mientras Ranata y yo estábamos juntos. Pero que ahora surgieron con la cuidadosa libertad de la retrospectiva. Dijo, siempre pensé que estabas más enamorado de ella que ella de ti. No le dije que podría tener razón. Le di las gracias y le dije que iría a Raleigh pronto. En la oficina, le conté a mi socio y colega más cercano, un hombre llamado Davis Aapor, que me conocía desde la Facultad de Derecho y que respondió a la noticia con exactamente el tipo de preocupación medida que esperaba de él. Práctico, con visión de futuro, comprobando cómo estaba sin agobiar. Davis conocía la forma general de las cosas porque había necesitado decirle a alguien en el edificio que mi situación hogareña estaba en un estado de cambio. Nunca lo hizo dramático. Estuve agradecido cada día por eso. Esto es lo que sucedió a continuación, y voy a contarlo claramente porque creo que la gente merece claridad en este punto. El proceso legal no fue rápido. No fue limpio. Fue la experiencia profesional más agotadora de mi vida. Y digo esto como alguien que ha litigado disputas complejas de bienes raíces en 3 jurisdicciones. Ranata contrató a un abogado llamado Philip Bugs, que ejerce en una firma en College Street, y que es competente y agresivo, y exactamente el tipo de adversario que habría respetado en cualquier otro contexto. La negociación sobre la casa fue la primera batalla. Ella argumentó a través de Bugs que sus contribuciones de diseño a la propiedad habían creado una forma de capital intangible más allá de la escritura. Petra respondió con la documentación financiera que yo había preparado, el historial de compra, las facturas de renovación, los años de registros de ingresos del hogar.
Era un argumento que esperaba ganar, y lo gané, aunque tomó 5 meses y nos costó a ambos de maneras que no eran solo financieras. El listado de CEO permaneció activo durante 31 días antes de que autorizara a Grant a aceptar una oferta. Los compradores eran una pareja de Raleigh que se mudaba a Charlotte, de unos 30 y tantos años, su primera compra de casa en la ciudad. Encantados con la pérgola, firmé los papeles en la sala de conferencias de Petra un viernes por la tarde de abril, y luego me senté en mi coche fuera de su edificio durante 20 minutos, sin hacer nada en particular. La casa se vendió por más de lo que pagamos por ella, que es lo que sucede en Dilworth cuando aguantas lo suficiente. Después de los costos legales y el acuerdo equitativo, salí ganando financieramente. Sentí que era importante decir eso, no como una victoria. No fue una victoria, sino como un hecho. Había protegido lo que construí. Ese había sido el punto. Sullivan Price, por si sirve de algo, se fue de Charlotte 4 meses después de que todo saliera a la luz. La renovación del Hotel Noda fue reasignada a una firma de arquitectura diferente. Ranata perdió el contrato. Me enteré a través de canales profesionales, no porque estuviera buscando esa información, sino porque el mundo del diseño y los bienes raíces de Charlotte no es grande, y las noticias se mueven a través de él. No sentí satisfacción por nada de eso. Me sentí cansado. Hay una pregunta que me han hecho casi todos los que se enteraron de lo que pasó. ¿Por qué no hablaste con ella? ¿Por qué no la confrontaste cuando lo supiste? Es una pregunta justa. Déjame intentar responderla honestamente. He estado pensando en ello desde marzo, lo que significa que he tenido meses con ello ahora. Y lo más cierto que puedo decirte es que la confrontación en ese momento habría sido para mí. Para mi ira, para mi necesidad de ser escuchado, para el alivio de hacer visible el secreto, y la confrontación sin preparación me habría costado todo lo que pasé años construyendo. Sé esto porque he visto que le suceda a clientes. El esposo que llama la atención de su esposa en la mesa y luego 2 semanas después se encuentra en una negociación donde no tiene una posición documentada. La esposa que le da al matrimonio una oportunidad más por amor y luego 18 meses después se sienta frente a mí sin nada más que esperanza y una cuenta conjunta. No confronté a Ranata porque la amaba de la manera que fuera lo suficientemente funcional como para no destruir mi propia posición en el proceso. Eso puede no sonar romántico. Sé que no lo hace, pero es verdad. Y si soy completamente honesto, una parte de mí no la confrontó porque tenía miedo de lo que diría. Miedo de que explicara algo que no podría dejar de sentir. Miedo de que me dijera que no había sido feliz durante más tiempo del que yo sabía. Que me lo había perdido. Que toda la presencia y la consistencia y el esfuerzo que pensé que estaba dando no era lo que ella necesitaba. Ese miedo era real. Corría por debajo de toda la estrategia. Todavía lo hace. Quiero contarte algo sobre la textura específica de esas negociaciones porque creo que la gente tiene una idea higienizada de cómo es cuando un matrimonio termina a través de canales legales en lugar de a través de una discusión en una cocina. Petra y Philip Baggs se rodearon durante meses con la paciencia deliberada de personas que son muy buenas en sus trabajos y que saben que ninguna de las partes gana moviéndose imprudentemente. Hubo deposiciones. Hubo una divulgación financiera que tuve que proporcionar que desnudó cada decisión que había tomado en 12 años. De dónde venía el dinero, a dónde iba, cómo se había estructurado el hogar. Encontré el proceso de divulgación extrañamente catártico, como si me pidieran que narrara mi propia vida en orden cronológico, excepto que a cada capítulo se le asignaba una cifra en dólares. Aclaró las cosas. Había contribuido más de lo que me había dado cuenta financieramente, emocionalmente, en cada categoría que un tribunal considera relevante. Eso no fue una reivindicación. Fue solo información. Pero la información en la ley y en la vida no es nada. La posición financiera de Ranata era más precaria de lo que había entendido mientras estábamos juntos. El negocio de diseño, que había sido su orgullo y su identidad, arrastraba deudas de una expansión del estudio que había emprendido 2 años antes. El contrato del Hotel Noda había representado para ella no solo una oportunidad creativa sino la supervivencia financiera. Cuando lo perdió, el impacto fue significativo. Me enteré de esto a través del proceso de descubrimiento, que es una forma fría de enterarse de la vulnerabilidad de alguien a quien una vez amaste.
Hice que Petra comunicara a través de Bax que no tenía interés en presentar ninguna reclamación contra su negocio. Quería que la casa se resolviera y el matrimonio se disolviera. No quería que ella fuera destruida. Quiero ser claro sobre eso porque creo que importa. El acuerdo llegó en mayo. Los ingresos de la venta de la casa se dividieron de acuerdo con la documentación financiera que Petra había construido. Ranata recibió una porción que reconocía sus años de contribución al hogar de la única manera que un marco legal sabe reconocerlo, como un número. Yo recibí la mayoría, lo que refleja una realidad financiera, no una moral. No confundo las dos. Firmamos los documentos finales un miércoles por la tarde. Ranata y yo no estábamos en la misma habitación para ello. Esa fue la recomendación de nuestros respectivos abogados, y estuve de acuerdo con ella. No había nada útil que decir en esa mesa que no se hubiera dicho ya a través de escritos y contramociones y la lenta y costosa maquinaria de la ley de divorcio. Firmé mis copias, Petra fue testigo, y eso fue todo. Conduje de regreso al apartamento en Moreat Street y pedí pizza de un lugar en Tryon y vi un partido de béisbol cuyo resultado no recuerdo. No sentí alivio. No sentí dolor exactamente. Me sentí como alguien que había estado conteniendo la respiración durante mucho tiempo y finalmente había exhalado y ahora tenía que recordar cómo respirar normalmente de nuevo. El apartamento en Moreat Street se convirtió en algo que no esperaba. Una vida. No un sustituto de la vida que había perdido. Una diferente, más tranquila en algunos aspectos, más ruidosa en otros. Comencé a cocinar de manera deliberada por primera vez en años porque resultó que tenía opiniones sobre la comida que habían estado silenciosamente subordinadas a las opiniones de Ranata durante más de una década. Comencé a correr por la vía verde cerca de South en los fines de semana, lo que no había hecho desde mis 30 y tantos años. Comencé a dormir en el centro de la cama, lo que suena como algo pequeño y es de hecho enorme. Mi hermano Fletcher me visitó en junio. Fuimos a un partido de pretemporada de los Hornets en el Spectrum Center y comimos en un lugar de barbacoa en Brookshire Freeway que Fletcher declaró el mejor que había probado, que es el tipo de cosa que Fletcher siempre dice. Miró alrededor de mi apartamento mientras yo preparaba café y dijo, «Esto está bastante bien, Holden». Y yo dije, «Lo está». Y lo decía en serio. Davis y yo asumimos un importante caso de litigio comercial a principios del verano, una disputa sobre el uso de la tierra que involucraba un desarrollo en el borde oriental del condado de Mecklenburg que iba a requerir un enfoque serio durante el próximo año. Me alegré de la complejidad. Necesitaba algo que requiriera la totalidad de mi mente. No salí con nadie. No estaba interesado y no estaba listo. Algunas personas, después de que un matrimonio termina, parecen necesitar a otra persona de inmediato para demostrar algo o para llenar la forma específica de lo que se ha ido. Yo no sentí eso. Sentí que necesitaba saber quién era en una habitación solo antes de tener derecho a estar en una habitación con otra persona. Ranata me llamó en julio, no a través de los abogados directamente. Mi celular personal, el número que había tenido desde que éramos novios. Casi no respondo. Luego lo hice. Dijo, quiero disculparme adecuadamente. No a través de Philip. No como parte de un acuerdo, solo a ti. Dije, está bien. Habló durante un rato. Habló de cómo había sentido que el matrimonio se estrechaba en los últimos años, cómo se había sentido desaparecer en la estética de una vida que habíamos construido en lugar de en la sustancia de la misma. Como Sullivan Price había sido un escape que había confundido con una solución. Dijo que estaba avergonzada. Dijo la palabra avergonzada claramente, sin suavizarla. Dijo que sabía que había tomado decisiones que estaban mal bajo cualquier medida, incluida la suya propia, y que lo sentía por ellas. Dijo, creo que sabía en algún lugar que tú sabías antes del mensaje de texto. Creo que envié ese mensaje porque necesitaba que algo sucediera. Necesitaba que alguien hiciera algo. Dije, no puedo decirte si eso lo hace mejor o peor. Ella dijo, lo sé. Hubo un largo silencio, del tipo que tenía peso. Del tipo que significaba que algo había terminado. ¿Vas a estar bien?, preguntó. Lo estoy, dije. Creo que ya lo estoy en su mayor parte. ¿Y tú? Ella dijo, estoy trabajando en ello. Le creí.
Esa es la respuesta honesta. Creí que Renata estaba tratando de convertirse en algo que no había logrado ser dentro de nuestro matrimonio, y esperaba que lo lograra. No quería que fuera destruida. Nunca había querido eso. Lo que quería era sobrevivir y salir intacto, y lo había logrado. Le dije que se cuidara. Ella me dijo lo mismo, y ese fue en su mayor parte el final de la conversación que nuestro matrimonio había estado posponiendo durante 2 años. Hay una mujer en el edificio de mi oficina. Su nombre es Ren. Es litigante en una firma 2 pisos más arriba que nos conocía a Renata y a mí socialmente, de la manera en que se conocen las personas en el mismo círculo profesional. Nos habíamos visto en eventos de la firma, cenas de asociaciones legales, ese tipo de cosas. Después de que se corriera la voz sobre el divorcio, Ren me envió un mensaje que solo decía, me enteré. Lo siento. Avísame si quieres tomar un café alguna vez. Esperé 3 semanas y luego dije que sí. Hemos tomado café 4 veces. Es aguda y divertida y tiene opiniones firmes sobre la jurisprudencia y malas opiniones sobre el café, que toma con una cantidad de azúcar que me preocupa profesionalmente. Me preguntó una vez, tomando un café terrible en el vestíbulo del edificio, si lo del listado de CEO fue planeado o impulsivo. Le dije que fue planeado. Me miró durante un largo momento y dijo que esa es la cosa más de abogado que he escuchado en mi vida. Le dije, ¿es eso un cumplido? Ella dijo, es una observación. Decidí tomarlo como un cumplido. No sé qué eso será, Ren. Todavía no estoy en un lugar para saberlo, y ella parece entenderlo, lo cual es su propio tipo de alivio. Pero el café es bueno para mí de una manera que no anticipé. Un recordatorio de que el mundo fuera de lo que terminó sigue moviéndose, todavía lleno de personas que son interesantes y complicadas y que vale la pena conocer. Hay algo que quiero decir directamente porque creo que importa. Mucha gente me ha preguntado, amigos, colegas, Fletcher, incluso mi padre, si lo que hice fue correcto, si listar la casa sin previo aviso fue justo, si el enfoque metódico, la preparación, el silencio estratégico fue ético. Mi respuesta honesta es que no sé si fue correcto. Sé que fue legal. Sé que fue efectivo. Sé que me protegió de una negociación en la que habría entrado desde una posición de devastación emocional si la hubiera confrontado en febrero en lugar de en marzo. Sé que en un divorcio, especialmente uno que involucra una disputa de propiedad, estar preparado es la diferencia entre la seguridad y la ruina. Pero también sé que Renata se despertó y encontró su casa en CEO. Sé cómo debe haberse sentido eso. Y sé que hay una versión de esta historia donde podría haberlo manejado de manera diferente. Sentarme, decir lo que sabía, tener la conversación difícil meses antes y dejar que el proceso legal comenzara desde un lugar de reconocimiento mutuo en lugar de sorpresa estratégica. No tomé esa decisión. No estoy seguro de haber tomado la mejor. Tomé la decisión que era capaz de tomar en la situación en la que estaba, que es lo único honesto que cualquiera puede decir sobre sus propias decisiones. Lo que sí sé es esto. No mentí. No destruí nada que no estuviera ya roto. Protegí lo que había pasado mi vida adulta construyendo. Y me levanté del otro lado. El apartamento en Moreat es mío ahora. Firmé un contrato de arrendamiento adecuado en agosto. Me deshice de los muebles sobrantes, compré un sofá que elegí solo, y que se ajusta correctamente a la habitación, y sobre el que nadie tiene opiniones sobre mí. Tengo una estantería en el estudio que está llena de los libros que realmente quiero, no los que se ven bien en un espacio diseñado. Tengo una cocina donde preparo el café como a mí me gusta. La semana pasada conduje por Dilworth. No lo había hecho desde que se cerró la venta. Tomé el camino largo por East Boulevard, pasando por las cuadras que había caminado durante 12 años, pasando por la cafetería a la que Renata y yo solíamos ir los domingos por la mañana, pasando por la calle transversal donde se puede ver el techo de la casa que solíamos poseer. Reduje la velocidad sin intención. Los nuevos propietarios tienen una bicicleta colgada en el porche delantero. Una corona en la puerta. Hay una luz encendida en la habitación que Renata usaba como su oficina en casa. La vida de alguien moviéndose por las habitaciones de una casa que conozco de memoria. Seguí conduciendo. Fletcher me preguntó en su última visita si había aprendido algo. Le dije que eso parecía una gran pregunta para un estacionamiento.
Él dijo, siempre estás en un estacionamiento cuando te suceden cosas. Tiene razón en eso. Lo que he aprendido es más difícil de resumir que una lección. He aprendido que estar presente en un matrimonio no es lo mismo que ser conocido dentro de uno. Que la consistencia puede convertirse en una especie de muro invisible. Eres tan fiablemente presente que nadie se molesta en decirte lo que necesita porque preguntar sería una interrupción y la interrupción es descortés cuando las cosas están bien. Estuve bien durante años. Pensé que estábamos bien. Ranata estaba desapareciendo dentro de la normalidad de nuestra vida, y yo estaba demasiado cómodo para darme cuenta, o demasiado asustado de lo que podría costar darme cuenta. He aprendido que la preparación no es lo mismo que la protección. Me preparé para las realidades legales y financieras del final de mi matrimonio, con más minuciosidad de la que he aplicado a casi cualquier desafío profesional, y ayudó. Y tampoco me protegió de estar acostado en una habitación de hotel a las 11 de la noche sosteniendo una bolsa de comida tailandesa y preguntándome a dónde se fueron los últimos 12 años. He aprendido que el movimiento correcto y el movimiento valiente no siempre son el mismo movimiento y que conocer la diferencia es el trabajo de toda una vida. Si has estado en una habitación como en la que yo estuve, no literalmente, sino en la habitación donde intentas mantenerte entero mientras todo lo que construiste se sacude a tu alrededor, espero que esto haya valido tu tiempo. No estoy aquí para decirte que hice todo bien. Hice lo que pude con lo que tenía, que es todo lo que cualquiera de nosotros hace. Pero salí del otro lado. Duermo en el centro de la cama. Preparo el café como a mí me gusta. Conduzco por Dilworth a veces, y sigo adelante. Las 48 llamadas, la única palabra, el listado en Zillow. Haría algunas cosas de manera diferente. No pretendería lo contrario, pero no me habría quedado en un matrimonio que ya se había acabado solo porque irse requería un tipo de coraje más difícil que quedarse. Gracias por escuchar esto. ¿Sabes qué fue lo que más me impactó de esta historia? No fue lo de Zillow. No fueron las 47 llamadas. Fue la idea de que alguien puede estar presente en un matrimonio durante años y aún así ser completamente invisible para la persona que está a su lado. Ese es el tipo de soledad silenciosa de la que nadie habla. Y honestamente, creo que muchas personas que ven esto ahora mismo saben exactamente cómo se siente. Si esta historia tocó algo real para ti, deja un comentario a continuación.